¿Cómo era dormir en el antiguo Egipto? El sueño como puerta sagrada. Hola, exploradores del pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo dormían los antiguos egipcios? No me refiero a si roncaban como tu tío en las reuniones familiares, sino algo mucho más fascinante. Resulta que para los egipcios, irse a dormir no era simplemente cerrar los ojos y esperar a que llegara la mañana. ¡Oh, no! Para ellos, dormir era como comprarse un boleto de primera clase para el viaje espiritual más épico de la historia. Imagínate por un momento que cada noche, al quedarte dormido, tu alma literalmente se levanta de tu cuerpo y se va de aventura por dimensiones paralelas. Suena como una película de Marvel, ¿verdad? Pues para los egipcios esto no era ficción, era su realidad cotidiana. Verás, en el antiguo Egipto tenían un concepto súper sofisticado del alma humana. No era una sola cosita flotando por ahí, sino que estaba dividida en varias partes. La más importante para nuestro tema de hoy es el Ba. Imagínatelo como tu avatar espiritual, pero mucho más cool, porque tiene alas y puede volar. Cada noche cuando te quedabas dormido, tu Ba se desprendía de tu cuerpo y se iba de paseo por el Duat. ¿Qué es el Duat? Te preguntarás mientras intentas pronunciarlo correctamente. Es Duat, por cierto. Bueno, el Duat era básicamente el inframundo egipcio, pero no como el infierno cristiano lleno de fuego y sufrimiento. Era más bien como un reino paralelo lleno de desafíos, dioses, demonios y aventuras que harían que Indiana Jones pareciera un turista con paquete todo incluido. Y aquí viene lo verdaderamente genial. Los sueños no eran solo productos de tu mente comiendo pizza antes de dormir. No, señor. Los sueños eran mensajes divinos, comunicaciones directas de los dioses. Era como tener WhatsApp con el Olimpo, pero en versión onírica. Claro que no cualquiera podía interpretar estos mensajes. Para eso estaban los especialistas, los maestros de los secretos. Imagínate tener que ir al médico no para que te revise la garganta, sino para que te explique por qué soñaste que un cocodrilo te invitaba a tomar té. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco escalofriante si lo piensas demasiado. Para los egipcios, dormir era un ensayo general para la muerte. Cada noche era como una práctica para el gran viaje final que todos tendríamos que hacer algún día. Era como ir a clases de manejo antes del examen, pero en vez de aprender a estacionarte en paralelo, aprendías a navegar por el más allá. Esta conexión entre sueño y muerte no era algo mórbido o deprimente. Al contrario, era profundamente esperanzador. Si cada noche tu alma podía hacer este viaje y regresar sana y salva a tu cuerpo, entonces la muerte no era el final, sino simplemente un viaje más largo del cual, eventualmente, también regresarías. Los egipcios desarrollaron toda una ciencia alrededor del sueño. Tenían rituales específicos, objetos sagrados, dietas especiales e incluso arquitectura diseñada específicamente para optimizar esta experiencia nocturna. Era como tener un spa espiritual en casa, pero en vez de masajes con piedras calientes, tenías rituales para proteger tu alma de demonios nocturnos. Y no creas que esto era solo para los faraones o la élite. Desde el campesino más humilde hasta el faraón más poderoso, todos participaban de esta cosmovisión nocturna. Claro, unos tenían camas más fancy y otros dormían en esteras de junco, pero todos compartían la creencia de que la noche era un tiempo sagrado, un momento de conexión con lo divino. Entonces, ¿estás listo para descubrir cómo era realmente acostarse a dormir hace 4000 años? Prepárate, porque vamos a explorar desde los rituales de purificación más elaborados hasta los reposacabezas más incómodos de la historia. Vamos a conocer dioses protectores con cara de hipopótamo, amuletos contra pesadillas y técnicas de interpretación de sueños que harían que Freud se quedara boquiabierto. Así que acomódate, pero no demasiado, porque vamos a hacer un viaje fascinante por las noches del antiguo Egipto. Y quién sabe, tal vez después de esto veas tus propios sueños con ojos completamente diferentes. La cosmología de la noche. Muy bien, ahora que ya sabemos que para los egipcios dormir era más complejo que simplemente contar ovejas, vamos a sumergirnos en su visión del cosmos nocturno. Y prepárate, porque esto es más épico que cualquier serie de Netflix que hayas visto. Para empezar, los antiguos egipcios veían el universo como una batalla constante entre el orden y el caos. Durante el día reinaba Maat, que era tanto una diosa como un concepto que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Imagínate a Maat como esa amiga súper organizada que tiene su vida en orden, su agenda perfectamente planificada y que nunca llega tarde a ninguna parte. Pero cuando caía la noche, las cosas se ponían interesantes. La noche no era simplemente la ausencia de luz solar, era un periodo donde el potencial para el caos aumentaba exponencialmente. Era como cuando tu madre sale de casa y te deja a cargo de tus hermanos menores. Técnicamente todo debería estar bien, pero sabes que hay muchas posibilidades de que algo se salga de control. Ahora, aquí es donde entra nuestro protagonista nocturno, Ra, el dios del sol. Durante el día, Ra navegaba triunfalmente por el cielo en su barca solar,
iluminando el mundo y manteniendo todo en orden. Pero cuando llegaba el atardecer, Ra tenía que hacer algo que ningún influencer moderno se atrevería: apagarse completamente y descender al inframundo. Imagínate la escena. Ra, después de un día agotador de ser el sol, que no debe ser fácil siendo honesto, tiene que subirse a su barca solar y comenzar un viaje de 12 horas por el Duat. Y no era un crucero relajante por el Caribe, no señor, era más bien como navegar por aguas infestadas de piratas, pero en vez de piratas había demonios, serpientes gigantes y toda clase de criaturas que harían que las pesadillas de Stephen King parecieran cuentos de hadas. El enemigo principal en este viaje nocturno era Apophis, o Apophis, dependiendo de qué egiptólogo le preguntes. Apophis era una serpiente gigantesca que representaba el caos primordial. Esta no era una serpiente cualquiera que podrías encontrar en un zoológico. Estamos hablando de una bestia cósmica cuyo único propósito en la existencia era devorar a Ra y sumergir el mundo en oscuridad eterna. Cada noche, Ra tenía que enfrentarse a Apophis en una batalla épica. Y aquí viene lo más angustiante: no había garantía de que Ra fuera a ganar. Los egipcios realmente creían que existía la posibilidad de que una mañana el sol simplemente no saliera porque Apophis había logrado su cometido. Era como vivir con la constante preocupación de que tu Wi-Fi se cortara, pero a escala cósmica. Para ayudar a Ra en esta batalla nocturna, otros dioses se unían a la crew de la barca solar. Set, el dios de la guerra y el caos, que normalmente era el malo de la película, se convertía en el héroe nocturno, usando su lanza para defenderse de Apophis. Era como ver a tu hermano mayor, que normalmente te fastidia todo el día, se convierte en tu protector cuando llegue el matón del barrio. Pero aquí viene la parte realmente hermosa de esta mitología: el renacimiento cósmico. Después de 12 horas de viaje por el inframundo, después de batallar contra demonios y sortear peligros inimaginables, Ra se reunía con Osiris, el señor de los muertos. Esta unión no era solo un encuentro casual, era una fusión espiritual que le daba a Ra el poder de renacer. Imagínate la escena. En las primeras horas del amanecer, Ra emerge victorioso del inframundo, renovado y listo para un nuevo día. Era como Phoenix Rising from the Ashes, pero en versión egipcia y mucho más dramática. El sol que veía salir cada mañana no era el mismo sol del día anterior, era Ra renovado, fortalecido por su paso por la muerte y listo para traer vida al mundo una vez más. Y aquí es donde se pone genial. Los egipcios creían que los humanos vivían una versión en miniatura de este mismo ciclo cada noche. Cuando te quedabas dormido, tu alma emprendía su propio viaje por el Duat, enfrentando sus propios desafíos y peligros. Era como si cada persona fuera un La, haciendo su propia versión del viaje nocturno. Esta no era solo una creencia abstracta, tenía implicaciones muy reales para cómo vivían sus vidas. El sueño se convertía en una pequeña muerte, no en el sentido francés que estás pensando, sino literalmente como un ensayo para el gran viaje que todos tendríamos que hacer eventualmente. Era como ir a clases de manejo antes del examen, pero en vez de aprender a estacionarte en paralelo, aprendías a navegar por el más allá. Esta conexión entre sueño y muerte no era algo mórbido o deprimente. Al contrario, era profundamente esperanzador. Si cada noche tu alma podía hacer este viaje y regresar sana y salva a tu cuerpo, entonces la muerte no era el final, sino simplemente un viaje más largo del cual, eventualmente, también regresarías. Los egipcios desarrollaron toda una ciencia alrededor del sueño. Tenían rituales específicos, objetos sagrados, dietas especiales e incluso arquitectura diseñada específicamente para optimizar esta experiencia nocturna. Era como tener un spa espiritual en casa, pero en vez de masajes con piedras calientes, tenías rituales para proteger tu alma de demonios nocturnos. Y no creas que esto era solo para los faraones o la élite. Desde el campesino más humilde hasta el faraón más poderoso, todos participaban de esta cosmovisión nocturna. Claro, unos tenían camas más fancy y otros dormían en esteras de junco, pero todos compartían la creencia de que la noche era un tiempo sagrado, un momento de conexión con lo divino. Entonces, ¿estás listo para descubrir cómo era realmente acostarse a dormir hace 4000 años? Prepárate, porque vamos a explorar desde los rituales de purificación más elaborados hasta los reposacabezas más incómodos de la historia. Vamos a conocer dioses protectores con cara de hipopótamo, amuletos contra pesadillas y técnicas de interpretación de sueños que harían que Freud se quedara boquiabierto. Así que acomódate, pero no demasiado, porque vamos a hacer un viaje fascinante por las noches del antiguo Egipto. Y quién sabe, tal vez después de esto veas tus propios sueños con ojos completamente diferentes. La cosmología de la noche. Muy bien, ahora que ya sabemos que para los egipcios dormir era más complejo que simplemente contar ovejas, vamos a sumergirnos en su visión del cosmos nocturno. Y prepárate, porque esto es más épico que cualquier serie de Netflix que hayas visto. Para empezar, los antiguos egipcios veían el universo como una batalla constante entre el orden y el caos. Durante el día reinaba Maat, que era tanto una diosa
como un concepto que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Imagínate a Maat como esa amiga súper organizada que tiene su vida en orden, su agenda perfectamente planificada y que nunca llega tarde a ninguna parte. Pero cuando caía la noche, las cosas se ponían interesantes. La noche no era simplemente la ausencia de luz solar, era un periodo donde el potencial para el caos aumentaba exponencialmente. Era como cuando tu madre sale de casa y te deja a cargo de tus hermanos menores. Técnicamente todo debería estar bien, pero sabes que hay muchas posibilidades de que algo se salga de control. Ahora, aquí es donde entra nuestro protagonista nocturno, Ra, el dios del sol. Durante el día, Ra navegaba triunfalmente por el cielo en su barca solar, iluminando el mundo y manteniendo todo en orden. Pero cuando llegaba el atardecer, Ra tenía que hacer algo que ningún influencer moderno se atrevería, apararse completamente y descender al inframundo. Imagínate la escena. Ra, después de un día agotador de ser el sol, que no debe ser fácil, siendo honesto, tiene que subirse a su barca solar y comenzar un viaje de 12 horas por el Duat. Y no era un crucero relajante por el Caribe, no señor. Era más bien como navegar por aguas infestadas de piratas, pero en vez de piratas había demonios, serpientes gigantes y toda clase de criaturas que harían que las pesadillas de Stephen King parecieran cuentos de hadas. El enemigo principal en este viaje nocturno era Apophis, o Apophis, dependiendo de qué egiptólogo le preguntes. Apophis era una serpiente gigantesca que representaba el caos primordial. Esta no era una serpiente cualquiera, que podrías encontrar en un zoológico. Estamos hablando de una bestia cósmica cuyo único propósito en la existencia era devorar a Ra y sumergir el mundo en oscuridad eterna. Cada noche, Ra tenía que enfrentarse a Apophis en una batalla épica. Y aquí viene lo más angustiante. No había garantía de que Ra fuera a ganar. Los egipcios realmente creían que existía la posibilidad de que una mañana el sol simplemente no saliera, porque Apophis había logrado su cometido. Era como vivir con la constante preocupación de que tu wifi se cortara, pero a escala cósmica. Para ayudar a Ra en esta batalla nocturna, otros dioses se unían a la tripulación de la barca solar. Set, el dios de la guerra y el caos, que normalmente era el malo de la película, se convertía en el héroe nocturno, usando su lanza para defenderse de Apophis. Era como ver a tu hermano mayor, que normalmente te fastidia todo el día, convertirse en tu protector cuando llega el matón del barrio. Pero aquí viene la parte realmente hermosa de esta mitología, el renacimiento cósmico. Después de 12 horas de viaje por el inframundo, después de batallar contra demonios y sortear peligros inimaginables, Ra se reunía con Osiris, el señor de los muertos. Esta unión no era solo un encuentro casual, era una fusión espiritual que le daba a Ra el poder de renacer. Imagínate la escena. En las primeras horas del amanecer, Ra emerge victorioso del inframundo, renovado y listo para un nuevo día. Era como Phoenix Rising from the Ashes, pero en versión egipcia y mucho más dramática. El sol que veía salir cada mañana no era el mismo sol del día anterior, era Ra renacido, fortalecido por su paso por la muerte y listo para traer vida al mundo una vez más. Y aquí es donde se pone genial. Los egipcios creían que los humanos vivían una versión en miniatura de este mismo ciclo cada noche. Cuando te quedabas dormido, tu Ba, alma, emprendía su propio viaje por el Duat, enfrentando sus propios desafíos y peligros. Era como si cada persona fuera un pequeño Ra, haciendo su propia versión del viaje nocturno. Esta no era solo una creencia abstracta, tenía implicaciones muy reales para cómo vivían sus vidas. El sueño se convertía en una pequeña muerte, no en el sentido francés que estás pensando, sino literalmente como un ensayo para el gran viaje que todos tendríamos que hacer eventualmente. Cada noche que lograban despertar era una pequeña victoria, una prueba de que tu alma era lo suficientemente fuerte para hacer el viaje final cuando llegara el momento. Los sueños entonces se convertían en reportes de guerra. Si tenías pesadillas, tal vez significaba que tu Ba había encontrado resistencia en el Duat. Si tenías sueños agradables, era señal de que los dioses te favorecían y que tu viaje había sido exitoso. Era como recibir un reporte del desempeño de tu alma cada mañana. Esta cosmovisión también explicaba por qué los egipcios tomaban tan en serio los rituales nocturnos. No se trataba solo de higiene personal o comodidad física, se trataba de preparar a tu alma para una aventura épica que determinaría no solo la calidad de tu descanso, sino potencialmente tu destino en la vida y en la muerte. Y con esta base cósmica establecida, ahora podemos entender por qué todo lo que hacían antes de dormir tenía un significado tan profundo. Cada baño ritual,
cada amuleto, cada oración, no era superstición vacía, era preparación para el viaje más importante de cada día de sus vidas. La preparación para el viaje nocturno, purificación y protección sensorial. Ahora que ya entendemos que cada noche los egipcios se preparaban para un viaje épico por dimensiones paralelas, es hora de hablar de cómo se alistaban para esta aventura. Y déjame decirte que su rutina nocturna hacía que tu skincare routine de 12 pasos pareciera cosa de principiantes. Imagínate llegar a casa después de un día trabajando bajo el sol abrasador del desierto. Estás sudoso, polvoriento y probablemente hueles como un camello que ha estado corriendo maratones. Pero antes de siquiera pensar en acostarte, tenías que someterte a un ritual de purificación que era parte spa de lujo, parte ceremonia religiosa y parte preparación militar para la batalla. Primero, el baño ritual. Y cuando digo baño, no me refiero a una ducha rápida de 5 minutos mientras cantas tu canción favorita. Estamos hablando de un proceso meticuloso de purificación que limpiaba tanto el cuerpo físico como el espíritu. Los egipcios creían que el agua tenía propiedades mágicas de limpieza espiritual. Básicamente era como un detergente para el alma. El agua para estos baños a menudo venía del Nilo, que no era solo un río para ellos, sino una deidad viviente. Imagínate bañarte con agua bendita todas las noches. El proceso incluía lavar cada parte del cuerpo con una intención específica. No solo estás quitando la suciedad del día, sino también cualquier energía negativa, maldades menores o malas vibras que hubieras recogido durante tus actividades diarias. Era como crear un campo de fuerza invisible, pero que olía increíblemente bien. La mirra era la estrella del show. Este perfume no solo olía celestial, literalmente era considerado el perfume de los dioses, sino que se creía que tenía el poder de repeler demonios nocturnos. Imagínate aplicarte perfume pensando: con esto, ningún demonio se va a atrever a molestarme esta noche. El incienso también era popular. Sumo ascendente simbolizaba las oraciones que subían a los dioses, pero también creaba una barrera aromática protectora. Y luego estaba el loto, la flor más sagrada de Egipto. El aceite de loto no solo olía como el paraíso, sino que se asociaba con el renacimiento y la pureza. Era como ponerte la esencia de la resurrección antes de dormir. No es tan mal para una rutina de belleza nocturna, ¿verdad? Pero espera, que aún no hemos llegado a la parte de la vestimenta, o más bien, la falta de ella. Los egipcios tenían una relación muy práctica y espiritual con la ropa para dormir. En las clases más altas, era común usar túnicas de lino extremadamente fino y suave. El lino no solo era por comodidad, sino la fibra más pura que conocían, asociada con la luz y la pureza divina. Sin embargo, muchas veces la opción preferida era, la nudez completa. Y antes de que pienses que esto era extraño, déjame explicarte las razones súper lógicas detrás de esta práctica. Primero, el calor del desierto egipcio hacía que usar ropa para dormir fuera como ponerse un abrigo de invierno en una sauna. Segundo, la nudez simbolizaba el regreso al estado puro y natural, libre de las contaminaciones del mundo material. Piénsalo así: si tu alma va a desprenderse de tu cuerpo y viajar por dimensiones espirituales, ¿no querrías que tanto tu cuerpo como tu espíritu estuvieran en el estado más puro posible? Era como prepararse para una entrevista de trabajo con los dioses. Querrías presentarte en tu mejor versión. Además, había una razón práctica adicional. Los egipcios habían notado, porque eran súper observadores, que dormir con menos ropa permitía mejor regulación de la temperatura corporal durante las noches del desierto, que podían ser sorprendentemente frías después de días abrasadoramente calientes. Era como tener un sistema de aire acondicionado natural. Todo este proceso de purificación no era solo individual, era un ritual familiar. Imagina a toda la familia preparándose juntos para el gran viaje nocturno, cada uno ayudando al otro a aplicarse aceites protectores, compartiendo el agua sagrada del Nilo y preparándose mentalmente para las aventuras que sus almas vivirían en unas pocas horas. Los niños aprendían estos rituales desde pequeños, no como una obligación aburrida, sino como una preparación emocionante para la aventura nocturna. Era como enseñarle a tu hijo a prepararse para ir a Disneyland, excepto que el parque de diversiones era el reino de los dioses y los muertos. Y si alguien se saltaba estos rituales por pereza o prisa, no era solo cuestión de mala higiene. Se creía que un alma no purificada apropiadamente tendría más dificultades en su viaje nocturno, podría atraer entidades negativas o incluso podría perderse en el Duat. Era como intentar viajar al extranjero sin pasaporte. Técnicamente podrías intentarlo, pero las consecuencias no serían agradables.
Esta preparación meticulosa nos muestra qué tan en serio se tomaban los egipcios el acto de dormir. No era simplemente caer rendido en la cama, era una transición sagrada que requería respeto, preparación y la mentalidad correcta. En cierto modo, cada noche era como prepararse para una pequeña muerte y resurrección. Invocación y devoción doméstica. Muy bien, ya estás limpio, perfumado y purificado como un faraón recién coronado. Pero antes de acostarte a dormir, faltaba la parte más importante del ritual nocturno: pedirle ayuda a tus guardaespaldas divinos. Y déjame decirte que los egipcios tenían el equipo de protección nocturna más variopinto y carismático de toda la historia antigua. Imagínate tener un grupo de WhatsApp llamado Protección Nocturna VIP, donde tus contactos fueran dioses con poderes sobrenaturales. Bueno, los egipcios tenían algo parecido, pero en versión presencial y con ofrendas incluidas. Primero, conoce a Hathor, la diosa que era básicamente la combinación perfecta entre tu mejor amiga, tu terapeuta y tu guardiana nocturna. Hathor era la diosa del amor, la alegría, la música, la danza y, por supuesto, la protección nocturna. Imagínatela como esa amiga que siempre sabe cómo hacerte sentir mejor, pero que también puede patear traseros sobrenaturales si alguien se mete contigo mientras duermes. Hathor tenía esta energía maternal pero fierce, que la hacía perfecta para cuidar a las familias durante la noche. Los egipcios creían que ella podía ahuyentar pesadillas simplemente con su presencia amorosa. Era como tener una lámpara nocturna, pero en versión diosa. Muchas familias tenían pequeñas estatuillas de Hathor en sus dormitorios y antes de dormir le susurraban pequeñas oraciones pidiéndole que mantuvieran alejados los malos sueños y las entidades negativas. Pero si Hathor era la amiga protectora, Taweret era la guardaespaldas que nadie se atrevería a enfrentar. Imagina un hipopótamo bípedo con atributos de cocodrilo y león, embarazada y con una actitud de "no te metas con mi familia". Sí, suena aterrador. Pero para los egipcios, Taweret era la protección nocturna definitiva, especialmente para niños y mujeres embarazadas. Los hipopótamos, por si no lo sabías, son literalmente uno de los animales más peligrosos de África. Pueden correr más rápido que tú, morder más fuerte que un cocodrilo y tienen la actitud de alguien que no ha tomado su café matutino. Entonces, ¿quién mejor para protegerte de demonios nocturnos que una diosa hipopótamo? Era como tener a The Rock como tu guardaespaldas personal, pero en versión divina y mucho más temible. Taweret era especialmente popular entre las madres. Las mujeres embarazadas dormían con amuletos de Taweret, creyendo que la diosa protegería tanto a la madre como al bebé de cualquier mal durante las vulnerables horas nocturnas. Los niños tenían juguetes y amuletos de Taweret que funcionaban como los ositos de peluche más badass de la historia. Y luego estaba Bes, el dios enano que era básicamente el superhéroe más carismático del panteón egipcio. Imagina a Tyrion Lannister, pero con poderes divinos, cara de león y especializado en espantar pesadillas. Bes tenía esta apariencia que era simultáneamente cómica y aterradora, perfecto para hacer reír a los niños durante el día y aterrorizar a los demonios durante la noche. Lo genial de Bes era que era el dios del hogar y la protección doméstica. No era uno de esos dioses importantes y distantes que solo se aparecían en ocasiones especiales. Bes era como el tío divertido de la familia que siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Su trabajo específico era mantener el hogar seguro durante las horas de sueño, especialmente protegiendo contra pesadillas y espíritus malignos. Las familias tenían estatuillas de Bes en sus dormitorios y muchas camas tenían su imagen tallada en las patas o el respaldo. Era como tener un sistema de seguridad divino que funcionaba 24/7. Además, Bes tenía fama de ser especialmente efectivo contra los terrores nocturnos de los niños. Los padres les contaban a sus hijos que Bes estaría vigilando mientras dormían, listo para hacer caras graciosas a cualquier monstruo que tratara de aparecer en sus sueños. Ahora, tener todos estos guardaespaldas divinos era genial, pero como cualquier buena relación, requería mantenimiento. Los egipcios no esperaban protección gratis, entendían que tenían que alimentar esta relación con ofrendas y rituales nocturnos. Cada familia tenía pequeños altares domésticos, usualmente en el dormitorio principal o en un área central de la casa. No eran estructuras elaboradas como los templos, eran más bien como pequeños espacios sagrados del tamaño de una mesa de noche. Antes de acostarse, las familias dejaban pequeñas ofrendas, un poco de comida, pan, frutas, cerveza y agua fresca. La idea no era sobornar a los dioses, aunque, seamos honestos,
Un pequeño soborno divino no le hace mal a nadie. Era más bien mostrar respeto y gratitud. Era como dejarle una propina a tu mesero favorito, excepto que tu mesero tenía poderes sobrenaturales y la capacidad de influir en la calidad de tus sueños. El ritual nocturno típico incluía encender incienso, usualmente mirra o kifi, una mezcla especial egipcia, colocar las ofrendas y recitar pequeñas oraciones o invocaciones. No estamos hablando de ceremonias elaboradas que duraran horas. Eran más bien como pequeñas conversaciones íntimas con tus protectores divinos. Los padres a menudo incluían a los niños en estos rituales, enseñándoles las oraciones apropiadas y explicándoles la importancia de mostrar respeto a los dioses protectores. Era una bella forma de transmitir tradición familiar mientras se preparaban para el descanso nocturno. Y aquí viene algo súper tierno. Muchas familias tenían oraciones específicas para cada miembro de la familia. Una para papá, que necesitaba fuerza para el trabajo del día siguiente, una para mamá, que necesitaba protección y sabiduría, y oraciones especiales para cada niño, adaptadas a sus edades y necesidades específicas. Este sistema de protección divina doméstica nos muestra qué tan integrada estaba la espiritualidad en la vida cotidiana egipcia. No había separación entre lo sagrado y lo mundano. Los dioses eran parte de la familia, participantes activos en la rutina diaria, especialmente en esos momentos vulnerables cuando el alma se preparaba para su viaje nocturno. Sección 4. El ambiente propicio. Ahora que ya tienes a tu equipo de protección divina en modo guardia nocturna activada, es hora de hablar del ambiente perfecto para dormir. Y aquí es donde los antiguos egipcios nos dan una lección magistral sobre lo que realmente significa un entorno ideal para el descanso. Spoiler alert, no necesitaban máquinas de ruido blanco ni cortinas blackout de $200. Imagínate vivir en un mundo sin contaminación lumínica. Sí, leíste bien. Cero luces de neón, cero pantallas LED, cero esa molesta luz del router que parpadea toda la noche en tu cuarto. Cuando llegaba la noche en el antiguo Egipto, la oscuridad era oscuridad, con mayúsculas. Era como tener el modo nocturno más extremo de la historia, cortesía de la naturaleza. Esta oscuridad total no solo era la ausencia de luz artificial, era una oscuridad sagrada que facilitaba la conexión espiritual. Los egipcios creían que en la oscuridad completa, el velo entre el mundo físico y el espiritual se volvía más delgado. Era como tener Wi-Fi Premium para comunicarte con el más allá, pero en vez de pagar una mensualidad, solo necesitabas apagar todas las luces. Y no solo era la falta de luz lo que hacía especial el ambiente nocturno egipcio, también estaba el silencio. Imagínate un mundo sin tráfico, sin aviones pasando sobre tu cabeza, sin el zumbido constante de electrodomésticos, sin vecinos que deciden que las 2 a.m. es el momento perfecto para reorganizar sus muebles. El silencio egipcio era tan profundo que probablemente podrías escuchar tu propio corazón latiendo. Este silencio no solo era ausencia de ruido, era un espacio sagrado donde podían manifestarse los sonidos del reino espiritual. Los egipcios creían que en la oscuridad completa podías escuchar los susurros de los dioses, las voces de los ancestros e incluso los sonidos de tu propia alma preparándose para el viaje nocturno. Era como tener auriculares de cancelación de ruido, pero en versión cósmica. Pero aquí viene algo hermoso. Aunque valoraban el silencio, también entendían el poder de los sonidos suaves y reconfortantes para inducir el sueño. Las familias egipcias habían perfeccionado el arte de las canciones de cuna mucho antes de que existiera el concepto de música para dormir en Spotify. Las madres egipcias cantaban melodías suaves que cumplían una doble función: relajar a los niños y transmitir tradición oral. Estas canciones no eran solo "duérmete niño, duérmete ya". Eran pequeñas historias que contaban las aventuras de los dioses, las leyendas de los ancestros o incluso mapas musicales del viaje que el alma haría durante la noche. Era como tener audiolibros de fantasía épica, pero cantados por tu mamá y diseñados para mandarte al reino de los sueños. Imagínate quedarte dormido escuchando la historia de cómo Ra navega por el inframundo o las aventuras de Isis y Osiris.
Todo envuelto en melodías hipnóticas que hacían que tus párpados se volvieran más pesados con cada verso. Era entretenimiento, educación y terapia de sueño todo en uno. Los padres también participaban en este ritual sonoro. Muchas veces después de las canciones de cuna, venía el momento de los cuentos susurrados. Estos no eran los cuentos de hadas que conocemos hoy en día, eran narraciones sobre los ancestros familiares, historias de cómo los dioses habían ayudado a la familia en el pasado o relatos de sueños proféticos que habían guiado decisiones importantes. Era como tener una sesión de terapia familiar nocturna, donde se reforzaban los lazos familiares, se transmitía la historia personal y se preparaba mentalmente a cada miembro para sus propias aventuras oníricas. Los niños se quedaban dormidos sintiendo que pertenecían a algo más grande, que eran parte de una historia que se extendía desde los dioses hasta sus propias vidas. No creas que esto era solo para los niños. Los adultos también se beneficiaban de esta tradición oral nocturna. Las parejas se contaban mutuamente sus sueños de la noche anterior, interpretaban juntos los posibles mensajes divinos y compartían sus esperanzas y preocupaciones para el día siguiente. Era como tener una sesión de terapia de pareja incorporada en la rutina nocturna. Los abuelos tenían un papel especial en esta tradición. Ellos eran los guardianes de las historias más antiguas, los que conocían las interpretaciones más profundas de los símbolos oníricos y los que podían compartir sabiduría acumulada durante décadas de viajes nocturnos del alma. Era como tener acceso a Google, pero en versión humana y con décadas de experiencia personal. Además, había algo mágico en la calidad del aire nocturno del desierto. Sin la contaminación moderna, sin smog, sin los químicos de la industria, el aire era limpio y fresco. Durante el día, el desierto podía ser sofocante, pero las noches traían una brisa que era como respirar pureza líquida. Los egipcios habían notado que este aire limpio no solo era bueno para los pulmones, sino que también facilitaba sueños más vívidos y claros. Era como tener un purificador de aire natural que no solo limpiaba el ambiente físico, sino que también clarificaba el ambiente espiritual. Y luego estaba la temperatura. Las noches del desierto egipcio tenían esta cualidad perfecta, lo suficientemente frescas para ser reconfortantes después del calor del día, pero no tan frías como para ser incómodas. Era como vivir en un termostato natural que se ajustaba automáticamente para optimizar el confort del sueño. Esta combinación de oscuridad total, silencio profundo, aire puro, temperatura perfecta y tradición oral creaban un ambiente que era básicamente un spa para el alma. No necesitaban máquinas sofisticadas ni tecnología avanzada. Tenían algo mucho mejor, un entorno natural perfectamente diseñado para facilitar el viaje espiritual nocturno. Los egipcios entendían intuitivamente algo que la ciencia moderna está redescubriendo: que la calidad del ambiente donde dormimos afecta no solo la cantidad de descanso que obtenemos, sino también la profundidad de nuestros sueños y nuestra conexión con nuestro mundo interior. Sección 5. El escenario del descanso. Arquitectura y mobiliario. La casa como refugio. Muy bien, ya tenemos el ambiente perfecto para dormir como un faraón. Pero ahora necesitamos hablar del escenario físico donde todo esto sucedía. Y aquí es donde los antiguos egipcios nos dan una clase magistral de arquitectura sostenible que haría que los arquitectos modernos se sintieran como principiantes. Primero, vamos a hablar del material de construcción estrella del antiguo Egipto, el adobe. Antes de que pienses, qué aburrido, solo barro seco, déjame explicarte por qué esto era básicamente el material de construcción más inteligente jamás inventado para el clima desértico. Imagínate vivir en un lugar donde durante el día la temperatura puede alcanzar los 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit, y por la noche bajar a 15 grados centígrados, 59 grados Fahrenheit. Necesitas un material que sea como un abrigo y un aire acondicionado al mismo tiempo. El adobe era exactamente eso, un regulador térmico natural que mantenía las casas frescas durante el día y conservaba el calor durante las noches frías del desierto. Los muros de adobe funcionaban como baterías térmicas gigantes. Durante el día absorbían lentamente el calor del exterior, pero su grosor
Estamos hablando de paredes de hasta 60 centímetros de espesor. Impedía que este calor llegara al interior de inmediato. Para cuando el calor finalmente penetraba las paredes, ya era de noche y el exterior se había enfriado. Era como tener un sistema de climatización con retraso temporal incorporado. Pero aquí viene lo realmente genial. Cuando llegaba la noche fría del desierto, esas mismas paredes comenzaban a liberar lentamente el calor que habían almacenado durante el día, manteniendo el interior cálido y acogedor. Era como dormir dentro de una manta térmica gigante que se autorregulaba. Los egipcios habían inventado la casa pasiva 4000 años antes de que fuera cool en Europa. Y hablemos de los techos planos, porque aquí es donde la arquitectura egipcia se vuelve súper inteligente. Mientras otras culturas construían techos inclinados para lidiar con la lluvia, que en Egipto prácticamente no existía, los egipcios optimizaron sus techos para algo mucho más importante: crear espacios de dormir adicionales. Los techos planos no eran solo techos, eran dormitorios al aire libre. Durante las noches más calurosas del verano, las familias simplemente subían sus esteras y se acostaban bajo las estrellas. Era como tener una suite presidencial con techo retráctil, excepto que el techo retráctil era literalmente todo el cielo nocturno. Imagínate quedarte dormido mirando la Vía Láctea sin contaminación lumínica, pudiendo ver cada estrella con una claridad que nosotros solo podemos soñar. Los egipcios tenían acceso a un planetario natural todas las noches. Era como tener Netflix, pero en versión cósmica y mucho más relajante. Los patios internos eran otra genialidad arquitectónica. Estas áreas abiertas en el centro de las casas creaban corrientes de aire natural que funcionaban como ventilación forzada. Durante el día, el aire caliente subía y se escapaba por el patio, creando una succión que atraía aire más fresco desde otras partes de la casa. Era como tener un sistema de ventilación mecánica, pero impulsado por física simple y sin costos de electricidad. Por la noche, estos patios se convertían en pozos de aire fresco. El aire nocturno del desierto, más denso y frío, se asentaba en los patios y luego fluía hacia los dormitorios adyacentes. Era como tener aire acondicionado natural que se activaba automáticamente cuando más lo necesitabas. Pero la verdadera magia estaba en la orientación de las casas. Los egipcios eran maestros en entender los patrones de viento del desierto. Construían sus casas orientadas para captar las brisas nocturnas que venían del Nilo. Esas corrientes de aire fresco que se generaban por la diferencia de temperatura entre el agua y la tierra. Era como tener un sistema de GPS climático incorporado en el diseño de la casa. Sabían exactamente de qué dirección vendría el aire fresco y posicionaban ventanas, puertas y dormitorios para maximizar esta ventilación natural. Algunas casas incluso tenían torres de viento, estructuras altas con aberturas estratégicamente colocadas que capturaban las brisas y las dirigían hacia los espacios habitacionales. Era como tener un ventilador de techo natural que funcionaba toda la noche sin hacer ruido. Las ventanas tampoco eran casuales, eran pequeñas y altas, diseñadas para mantener fuera el calor del día, pero permitir que el aire fresco circulara durante la noche. Durante el día, funcionaban como pequeñas fortalezas contra el calor. Durante la noche, se convertían en portales para la brisa reconfortante. Y aquí viene algo súper inteligente. Muchas casas tenían sistemas de dormitorios estacionales. Las familias literalmente cambiaban de habitación dependiendo de la época del año. Durante los meses más calurosos, dormían en habitaciones orientadas hacia el norte, más frescas, o directamente en los techos. Durante los meses más fríos, se trasladaban a habitaciones orientadas hacia el sur, más cálidas, o a niveles más bajos de la casa. Era como tener una casa que se adaptaba a tus necesidades estacionales. No necesitabas mudarte, simplemente cambiabas de habitación según el clima. Tu casa era como un transformer arquitectónico que se reconfiguraba para optimizar tu confort. Los egipcios también entendían la importancia de la privacidad para un buen descanso. Las casas estaban diseñadas con múltiples niveles de separación acústica. Los dormitorios estaban ubicados en las partes más tranquilas de la casa, alejadas de las áreas de actividad diurna.
Era como tener aislamiento acústico natural incorporado en el diseño. Además, muchas casas tenían pequeñas habitaciones auxiliares que funcionaban como vestidores o espacios de preparación nocturna. Aquí es donde se realizaban los rituales de purificación antes de pasar al dormitorio principal. Era como tener un spa personal donde podías transformarte de persona que trabajó todo el día bajo el sol del desierto a alma lista para el viaje nocturno. Esta arquitectura nos muestra que los egipcios no solo entendían el sueño como un evento espiritual, sino también que el ambiente físico era crucial para facilitar esta experiencia. Cada elemento arquitectónico estaba diseñado no solo para la comodidad física, sino para crear el ambiente perfecto para que el alma pudiera emprender su viaje nocturno en las mejores condiciones posibles. Sección 6. La cama y sus secretos. Ahora llegamos a la estrella del dormitorio egipcio, la cama. Y prepárate porque las camas egipcias eran tan diferentes a las nuestras que si pudieras viajar en el tiempo y probar una, probablemente pensarías que alguien te está gastando una broma muy elaborada. Primero, olvídate de todo lo que sabes sobre camas modernas. Nada de colchones de memory foam, nada de resortes, nada de esas 47 almohadas decorativas que nadie sabe para qué sirven, pero que compramos de todas formas. Las camas egipcias eran plataformas elevadas de madera que parecían más mesas alargadas que camas propiamente dichas. Pero antes de que pienses qué incómodo, déjame explicarte la genialidad detrás de este diseño. Estas plataformas elevadas cumplían varias funciones súper importantes. Primero, te mantenían alejado del suelo, que en el desierto podía ser frío durante la noche, y más importante aún, era el territorio oficial de escorpiones, serpientes y otros inquilinos no deseados que preferían la actividad nocturna. Imagínate intentar dormir en el suelo sabiendo que podría aparecer un escorpión a hacerte una visita de cortesía en medio de la noche. Los egipcios básicamente inventaron la cama como un sistema de seguridad contra bichos peligrosos. Era como tener una torre de vigilancia personal, pero para dormir. Las patas de estas camas no eran simples soportes, eran obras de arte funcional. Muchas estaban talladas con formas de animales protectores. Patas de león para fuerza y valor, patas de toro para estabilidad y poder, o incluso formas de dioses guardianes. No era solo decoración. Cada símbolo tallado funcionaba como un amuleto protector que vigilaba tu sueño. Imagínate acostarte cada noche sabiendo que tu cama literalmente tenía las patas de un león real, en forma, obviamente, protegiéndote mientras dormías. Era como tener guardaespaldas tallados en madera, trabajando 24/7 sin pedir aumento de sueldo. Pero aquí viene el objeto más fascinante y aparentemente incómodo de todo el dormitorio egipcio, el reposacabezas. Y sí, era exactamente lo que su nombre sugiere, un objeto rígido donde apoyabas tu cabeza en lugar de usar una almohada suave. Antes de que salgas corriendo a abrazar tu almohada de plumas, déjame explicarte por qué esto era en realidad brillante. Los reposacabezas estaban hechos de madera, piedra, marfil o incluso metal, y tenían una forma curva que se ajustaba al cuello. Era como tener un soporte ergonómico para el cuello, pero diseñado hace 4000 años. Los egipcios habían descubierto que esta posición mantenía las vías respiratorias abiertas, prevenía ronquidos y proporcionaba mejor alineación espinal que las almohadas blandas. Pero la función más importante del reposacabezas era la ventilación. En el clima caluroso del desierto, dormir con la cabeza elevada y sin material que retuviera calor alrededor del cuello era como tener aire acondicionado personal para tu cabeza. El aire podía circular libremente alrededor de tu cuello y cabeza, manteniéndote fresco toda la noche. Y aquí viene una razón súper práctica que te va a hacer apreciar más tu shampoo moderno. Los reposacabezas protegían los elaborados peinados egipcios. Los egipcios, tanto hombres como mujeres, usaban peinados complejos con trenzas, extensiones y accesorios que tomaban horas en crear. Dormir con un reposacabezas aseguraba que despertaras con tu peinado intacto, listo para enfrentar el día sin necesidad de una sesión completa de peluquería matutina. Era como tener un sistema de preservación de peinado incorporado en tu rutina de sueño.
Imagínate levantarte cada mañana con el cabello perfecto, sin necesidad de plancha, gel o esa batalla épica contra el cabello rebelde que muchos de nosotros libramos frente al espejo. Pero la protección más importante del reposacabezas era contra los insectos. Mantener la cabeza elevada y sin materiales blandos donde pudieran esconderse reducía significativamente las posibilidades de despertar con picaduras de insectos o, peor aún, con visitantes no deseados en tu cabello. Era como tener un sistema anti-insectos incorporado en tu almohada. Muchos reposacabezas también tenían tallados símbolos protectores o inscripciones de conjuros. No era raro encontrar reposacabezas con imágenes de Bes, el dios enano protector, o con jeroglíficos que invocaban protección durante el sueño. Era como tener un amuleto que cumplía doble función, soporte para el cuello y escudo espiritual. Ahora, hablemos de la ropa de cama egipcia, que era tan minimalista que haría que Marie Kondo se sintiera orgullosa. Olvídate de sábanas de algodón egipcio que, irónicamente, los egipcios antiguos no usaban para dormir. Edredones, mantas térmicas o cualquier cosa que reconocerías como ropa de cama moderna. Los egipcios dormían sobre esteras de juncos tejidos o, en las familias más acomodadas, sobre pieles de animales curtidas. Las esteras de juncos eran como las primeras alfombras para cama de la historia. Proporcionaban una superficie ligeramente acolchada, que era fresca, natural y permitía la circulación de aire. Estas esteras no solo eran funcionales, muchas estaban tejidas con patrones geométricos hermosos que tenían significado simbólico. Era como dormir sobre arte funcional que además te conectaba con la naturaleza y los ciclos de crecimiento del Nilo. Para las noches más frías, algunas familias usaban pieles de animal como mantas, pero incluso estas eran ligeras y permitían ventilación. Los egipcios habían aprendido que en el clima del desierto era mejor tener varias capas ligeras que podías agregar o quitar según la temperatura, que una manta pesada que te haría sudar durante la noche. Y aquí viene algo hermoso, el sueño colectivo familiar. A diferencia de nuestra cultura moderna donde cada persona tiene su dormitorio personal, las familias egipcias a menudo dormían juntas en la misma habitación. No era por falta de espacio, era una decisión consciente que cumplía múltiples propósitos. Dormir juntos proporcionaba seguridad física, más ojos y oídos para detectar peligros durante la noche. Proporcionaba calor jardido durante las noches frías del desierto. Pero más importante aún, fortalecía los vínculos familiares y creaba un sentido de unidad que se extendía incluso a los sueños. Los egipcios creían que cuando una familia dormía junta, sus almas también viajaban juntas por el Duat. Era como tener un tour grupal por el más allá, donde los miembros de la familia podían protegerse mutuamente durante sus aventuras espirituales nocturnas. Los dormitorios familiares también facilitaban la transmisión de tradiciones. Los abuelos podían compartir historias, los padres podían enseñar oraciones y los hermanos podían consolarse mutuamente si tenían pesadillas. Era como tener una sesión de terapia familiar incorporada en la rutina de sueño. Esta configuración nos muestra que, para los egipcios, dormir no era una actividad solitaria, sino una experiencia comunitaria que reforzaba la estructura familiar y proporcionaba múltiples capas de protección física y espiritual. Sección 7. El mundo onírico, sueños, pesadillas y revelaciones. Los sueños como mensajes divinos. Muy bien. Ya estás acostado en tu plataforma de madera, con tu reposacabezas ergonómico de 4000 años de antigüedad, rodeado de tu familia y protegido por tus guardianes divinos. Ahora es momento de hablar de lo que realmente sucedía cuando finalmente te quedabas dormido, el mundo fascinante de los sueños egipcios. Para nosotros, los sueños son a menudo raros, confusos y algo que olvidamos 5 minutos después de despertar, a menos que hayamos soñado que llegamos tarde a un examen de una materia que nunca estudiamos, porque esos aparentemente están programados para durar para siempre en nuestra memoria. Pero para los antiguos egipcios, los sueños eran literalmente correo electrónico divino. Imagínate despertar cada mañana sabiendo que durante la noche habías recibido mensajes directos de los dioses, instrucciones de tus ancestros y posiblemente hasta spoilers sobre eventos futuros. Era como tener acceso a Twitter, pero en vez de seguir a celebridades, seguías a divinidades y recibías actualizaciones sobre tu destino personal.
Los egipcios habían desarrollado un sistema súper sofisticado de comunicación con el más allá, y los sueños eran el canal principal. No creían que los sueños fueran productos aleatorios de la mente subconsciente procesando información del día, que es más o menos la explicación moderna. Para ellos, los sueños eran encuentros reales con entidades sobrenaturales que tenían información importante que compartir. Cuando tu alma, se desprendía de tu cuerpo y viajaba por el Duat durante la noche, no iba de turismo, iba a trabajar. Tenía reuniones programadas con dioses, conferencias con espíritus ancestrales y sesiones de networking con entidades que podían influir en tu vida diaria. Era como tener un trabajo nocturno en el Departamento de Relaciones Públicas del Cosmos. Los dioses usaban los sueños para múltiples propósitos. A veces era para dar consejos prácticos, oye, tal vez no deberías hacer negocios con ese comerciante la próxima semana, o sería buena idea plantar tus cultivos 3 días antes de lo planeado este año. Otras veces era para advertir sobre peligros, enfermedades que se aproximaban, conflictos familiares que podían evitarse, o incluso desastres naturales. Pero lo más fascinante era cuando los dioses usaban los sueños para dar instrucciones directas sobre asuntos importantes. Y aquí tenemos uno de los ejemplos más famosos de la historia egipcia: el sueño del futuro faraón Tutmosis IV y su encuentro nocturno con la gran esfinge. La historia es épica. Tutmosis IV, cuando aún era príncipe, se quedó dormido a la sombra de la gran esfinge durante una cacería. En sus sueños, la esfinge le habló directamente y le hizo una propuesta que no podía rechazar: límpiame la arena que me cubre y te haré faraón de Egipto. Imagínate despertar de un sueño donde un monumento de piedra gigante te ofrece hacerte rey a cambio de un poco de trabajo de limpieza. La mayoría de nosotros pensaríamos, ¿qué sueño más raro?, y seguiríamos con nuestras vidas. Pero Tutmosis IV tomó el sueño completamente en serio. Organizó una expedición masiva para desenterrar la esfinge y efectivamente se convirtió en faraón. No era un caso aislado de interpretación optimista de sueños. Los registros históricos están llenos de ejemplos de decisiones políticas, militares y religiosas importantes que se basaron en mensajes recibidos durante el sueño. Era como tener un consejo de asesores sobrenaturales que trabajaban solo durante el turno nocturno. Pero no todo el mundo podía interpretar estos mensajes divinos por sí mismo. Para eso existían los maestros de los secretos, sacerdotes especialistas en interpretación de sueños que habían pasado años estudiando el lenguaje simbólico de los dioses. Era como tener traductores profesionales, pero en vez de idiomas extranjeros, traducían simbolismo divino. Estos especialistas no solo interpretaban sueños, sino también enseñaban a las personas cómo prepararse mejor para recibir mensajes divinos durante el sueño. Tenían técnicas específicas para sintonizar mejor con las frecuencias espirituales, métodos para recordar los sueños con mayor claridad y rituales para invocar tipos específicos de visiones. Era como tener coaching personal para optimizar tu experiencia onírica. Imagínate tener un entrenador que te enseñara no solo cómo dormir mejor, sino cómo convertir tus sueños en una herramienta de navegación para la vida. Los egipcios también creían que ciertos lugares y momentos eran más propicios para recibir sueños proféticos. Los templos eran considerados hotspots de actividad onírica divina, especialmente durante festivales religiosos o fechas astronómicamente significativas. Era como tener zonas de Wi-Fi divino con mejor señal para la comunicación con el más allá. Además, habían identificado que ciertos estados físicos y mentales facilitaban la recepción de mensajes divinos. El ayuno ligero, la meditación y ciertos rituales de purificación podían hacer que una persona fuera más receptiva a las comunicaciones supranaturales. Era como ajustar tu antena espiritual para mejor recepción. Los sueños también servían como sistema de comunicación con familiares fallecidos. Los egipcios creían que los ancestros podían visitar a sus descendientes durante los sueños para ofrecer consejos, advertir sobre problemas o simplemente mantener la conexión familiar que trascendía la muerte. Imagínate poder tener una videollamada nocturna con tu bisabuela, quien podría aconsejarte sobre problemas familiares desde su perspectiva en el más allá. Para los egipcios, esto no era fantasía, era una parte normal y esperada de la vida familiar. Los sueños eran como una red social que conectaba a los vivos con los muertos. Esta comunicación ancestral era especialmente importante para decisiones familiares importantes, matrimonios, negocios, mudanzas o incluso el nombramiento de herederos. Las familias esperaban recibir aprobación o consejo de los ancestros antes de tomar decisiones que afectarían a las futuras generaciones. Los sueños también funcionaban como sistema de diagnóstico médico. Los egipcios creían que muchas enfermedades eran causadas por desequilibrios espirituales, maldiciones o desaprobación divina, y que estos problemas a menudo se manifestaban primero en los sueños antes de aparecer como síntomas físicos.
Era como tener un sistema de alerta temprana para problemas de salud. Un sueño recurrente con ciertos símbolos podía indicar que necesitabas ajustar tu dieta, realizar ciertos rituales de purificación o buscar la ayuda de un sanador específico. Esta conexión entre sueños y salud muestra qué tan integrada estaba la medicina egipcia con la espiritualidad. No había separación entre el bienestar físico y el espiritual. Ambos eran aspectos de un mismo sistema que se monitoreaba y mantenía a través de la interpretación cuidadosa de los mensajes oníricos. Sección 8. El libro de los sueños. Ahora que ya sabemos que los sueños egipcios eran básicamente mensajes de texto divinos, es momento de hablar del manual de usuario más antiguo y fascinante de la historia, el papiro Chester Beatty III, también conocido como el libro de los sueños. Y déjame decirte que este documento hace que los manuales de IKEA parezcan obras maestras de claridad. Imagínate tener un libro que es como una combinación entre un diccionario de símbolos, una guía de interpretación de sueños y un sistema de clasificación que divide todo en categorías de buenas noticias y tal vez deberías preocuparte un poquito. Eso era exactamente el papiro Chester Beatty III, pero escrito hace más de 3000 años por personas que realmente creían que esto era información de vida o muerte. Este papiro no era solo un texto religioso abstracto que nadie entendía. Era un manual práctico de trabajo que los intérpretes de sueños profesionales usaban todos los días. Era como tener el Google Translate del mundo espiritual, pero en versión papiro y con jeroglíficos súper elegantes. El sistema de clasificación era brillantemente simple. Cada símbolo onírico se clasificaba como bueno o malo. No había términos medios. No había depende del contexto. Los egipcios preferían la claridad absoluta cuando se trataba de mensajes divinos. Era como tener un sistema de semáforos para tu subconsciente. Verde significa sigue adelante. Rojo significa detente y reconsidera tu vida. Vamos a sumergirnos en algunos ejemplos específicos que te van a hacer reír, pensar o posiblemente reconsiderar algunos de tus propios sueños. Empecemos con las serpientes, porque aparentemente los egipcios soñaban con serpientes tanto como nosotros soñamos con llegar tarde al trabajo. Si soñabas con una serpiente, automáticamente caías en la categoría de malo, peligro inminente, posibles enemigos o energías negativas acercándose. Esto tiene sentido cuando consideras que en el desierto egipcio las serpientes reales eran una amenaza constante. Era como tener un sistema de alerta temprana incorporado en tu subconsciente. Tu cerebro básicamente te decía, oye, mantente alerta porque algo peligroso podría estar acechando. Pero aquí viene algo interesante. No todas las serpientes oníricas eran iguales. Una serpiente pequeña podía significar enemigos menores o problemas solucionables. Una serpiente gigante como la mítica Apophis podía indicar que estabas enfrentando fuerzas cósmicas importantes y necesitabas ayuda divina seria. Era como tener diferentes niveles de alerta, amarillo para víboras, rojo para cobras gigantes. Ahora, del lado positivo tenemos el Nilo desbordado, que era como ganar la lotería en versión onírica. Si soñabas que el Nilo se salía de sus orillas e inundaba la tierra, eso significaba prosperidad masiva, abundancia y básicamente que ibas a tener un año fantástico. Era lógico. En la vida real, las inundaciones del Nilo eran lo que hacía posible la agricultura egipcia. Así que en los sueños simbolizaban bendiciones divinas. Imagínate despertar después de soñar con una inundación masiva y en vez de preocuparte por daños a la propiedad, celebrar porque acabas de recibir la confirmación divina de que te va a ir genial financieramente. Era como recibir una notificación de que tu cuenta bancaria cósmica acababa de recibir un depósito importante. El comer pan en sueños también era una excelente señal. Pan significaba bienestar, seguridad y estabilidad familiar. Considerando que el pan era literalmente el alimento básico de la vida, soñar con comerlo era como recibir confirmación de que tus necesidades básicas estarían cubiertas. Era el equivalente onírico de tener un trabajo estable con buenos beneficios. Pero no cualquier pan contaba igual. Pan fresco y blanco era la señal más positiva. Prosperidad premium, podríamos decir. Pan viejo o moheso era una advertencia de que tal vez necesitabas ser más cuidadoso con tus recursos. Era como tener un asesor financiero incorporado en tus sueños, pero que se comunicaba a través de productos de panadería. Los sueños con agua clara y fresca también eran súper positivos. Agua clara significaba purificación espiritual, renovación y posiblemente curación si habías estado enfermo. Era como recibir un cupón de descuento para un spa espiritual.
El agua turbia o sucia, por el contrario, sugería confusión, problemas emocionales o la necesidad de realizar rituales de purificación más intensos. Aquí viene algo que me parece divertido. Soñar con animales domésticos como gatos, perros o ganado generalmente era positivo y sugería armonía familiar y prosperidad doméstica. Pero soñar con animales salvajes era más complicado. Un león podía ser bueno o malo, poder y protección real o enemigos poderosos, dependiendo si el león te atacaba o simplemente estaba presente siendo majestuoso. Era como tener un sistema de análisis de comportamiento animal en tus sueños. Un gato ronroneando en tu sueño, vida doméstica feliz. Un cocodrilo persiguiéndote, tal vez deberías revisar tu lista de enemigos y considerar mudarte lejos del Nilo por un tiempo. Los sueños con muerte también tenían interpretaciones fascinantes y contraintuitivas. Soñar con tu propia muerte no era necesariamente malo. A menudo significaba renacimiento, transformación o el final de un periodo difícil en tu vida. Era como recibir una notificación de que estabas a punto de actualizar a una nueva versión de ti mismo. Soñar con familiares muertos generalmente era positivo. Significaba que tus ancestros te estaban observando favorablemente y posiblemente enviándote bendiciones o consejos. Era como recibir una llamada de apoyo desde el más allá. Sin embargo, si los familiares muertos parecían enojados o te regañaban en el sueño, eso sugería que tal vez necesitabas hacer algunas ofrendas adicionales o revisar tu comportamiento. Los intérpretes profesionales tenían técnicas específicas para usar este manual. No simplemente buscaban símbolos individuales, analizaban combinaciones, secuencias y patrones. Un sueño complejo podía requerir consultar múltiples entradas y sintetizar la información en una interpretación coherente. Era como ser detective de sueños, juntando pistas simbólicas para resolver el misterio de lo que los dioses estaban tratando de comunicar. Algunos intérpretes eran tan hábiles que podían leer sueños como nosotros leemos periódicos, extrayendo información detallada sobre eventos futuros, problemas familiares o oportunidades de negocio. El papiro Chester Beatty III también incluía instrucciones sobre qué hacer después de recibir ciertos tipos de sueños. Para sueños negativos, había rituales específicos de protección, ofrendas que debían hacerse o precauciones que debían tomarse. Para sueños positivos, había formas de maximizar las bendiciones prometidas o de prepararse para aprovechar las oportunidades que se aproximaban. Era como tener un manual de seguimiento post-sueño. No bastaba con interpretar el mensaje, también necesitabas un plan de acción para responder apropiadamente a la información divina que habías recibido. Sección 9. La incubación de sueños. La búsqueda activa de visiones. Hasta ahora hemos hablado de los sueños que llegaban naturalmente durante el sueño nocturno regular. Pero ¿qué pasaba cuando tenías una pregunta específica para los dioses y no querías esperar a que ellos decidieran enviarte un mensaje? Bueno, los egipcios tenían una solución para eso también, la incubación de sueños, que era básicamente como hacer una cita médica, pero con divinidades. Imagina que poder ir a un lugar especial, realizar ciertos rituales y literalmente pedir una consulta divina sobre problemas específicos en tu vida. Era como tener acceso a un servicio de atención al cliente del cosmos, pero en vez de esperar en una línea telefónica escuchando música horrible, dormías en un templo sagrado esperando que un dios apareciera en tus sueños con respuestas. El lugar más famoso para esta práctica era el Serapeum de Saqqara, que era básicamente el hospital centro de consulta divina más popular del antiguo Egipto. Este no era un lugar cualquiera, era un complejo religioso dedicado a Serapis, una deidad que combinaba aspectos de Osiris y Apis, el toro sagrado, especializada en curación y comunicación con el más allá. El Serapión funcionaba como un centro de retiro espiritual donde personas de todo Egipto iban cuando necesitaban respuestas urgentes a problemas que no podían resolver por sí mismas. Era como un resort de wellness, pero en vez de masajes con piedras calientes y clases de yoga, obtenías visiones divinas y consejos sobrenaturales. El proceso de incubación de sueños no era algo que pudieras hacer de forma improvisada. Era un ritual elaborado que requería preparación seria y compromiso total. Primero, tenías que purificarte durante varios días antes de llegar al templo. Esto incluía baños rituales intensivos, dietas específicas, usualmente ayuno parcial y abstinencia de actividades que pudieran contaminar tu pureza espiritual. Era como prepararte para el examen más importante de tu vida, excepto que el examen consistía en dormir y el profesor era una deidad.
La purificación previa era crucial porque se creía que solo un alma completamente limpia podía recibir comunicaciones divinas claras. Era como limpiar tu radio espiritual para mejor recepción. Una vez que llegabas al templo, el proceso continuaba con ofrendas elaboradas. No estamos hablando de dejar una moneda en una fuente. Estas eran ofrendas serias que podían incluir animales sacrificados, incienso costoso, comida elaborada e incluso objetos de valor personal. Era como pagar por un servicio premium de consultoría divina. Los sacerdotes del templo evaluaban tu caso y determinaban qué deidad específica sería más apropiada para tu consulta. ¿Problemas de salud? Mejor dirigirse a Imhotep, el arquitecto deificado que se había convertido en dios de la medicina. ¿Problemas familiares? Isis podía ser tu mejor opción. ¿Asuntos legales o de justicia? Thoth tenía la experiencia necesaria. Era como tener un sistema de derivación médica pero para problemas espirituales. Los sacerdotes actuaban como especialistas que sabían exactamente qué dios consultar para cada tipo de problema. Tenían años de experiencia observando qué deidades respondían mejor a qué tipos de peticiones. Una vez que se determinaba la deidad apropiada, eras conducido a una habitación especial dentro del templo llamada Abatón, una especie de dormitorio sagrado diseñado específicamente para la incubación de sueños. Estas habitaciones no eran lujosas, eran austeras, silenciosas y diseñadas para minimizar distracciones y maximizar la conexión espiritual. Imagínate una habitación que es parte celda monástica, parte laboratorio del sueño. Las paredes estaban cubiertas con imágenes de la deidad que ibas a consultar, inscripciones de oraciones apropiadas y símbolos que supuestamente facilitaban la comunicación divina. Era como decorar tu habitación con el tema de tu deidad favorita, pero con propósitos funcionales. Antes de acostarte en esta habitación sagrada, participabas en rituales finales de invocación. Esto incluía oraciones específicas, quemado de incienso particular para cada deidad, e incluso el consumo de sustancias que se creía facilitaban las visiones, probablemente algunas hierbas con propiedades psicoactivas suaves. Era como tomar una pastilla para dormir, pero en versión antigua y con propósitos espirituales. Los egipcios habían identificado ciertas plantas que parecían hacer que los sueños fueran más vívidos y memorables, y las incorporaban estratégicamente en el proceso de incubación. El sueño en el Abatón no era un sueño normal. Se esperaba que fuera una experiencia intensa donde la deidad consultada apareciera directamente para proporcionar respuestas, mostrar visiones del futuro o incluso realizar curaciones milagrosas. Era como tener una reunión cara a cara con tu CEO divino favorito. Los registros históricos están llenos de testimonios de personas que recibieron respuestas específicas a sus problemas durante estas sesiones de incubación. Algunos recibían instrucciones detalladas sobre tratamientos médicos, que sorprendentemente a menudo funcionaban. Otros recibían consejos sobre decisiones de negocio, matrimonio o mudanzas. Y algunos incluso reportaban curaciones físicas instantáneas. Era como tener acceso a un servicio de consultoría que combinaba medicina, terapia psicológica, asesoría financiera y orientación espiritual, todo en una sola sesión nocturna. Y lo más impresionante es que muchas veces realmente funcionaba, no necesariamente por intervención sobrenatural, sino porque el proceso forzaba a las personas a reflexionar profundamente sobre sus problemas en un ambiente tranquilo y enfocado. Después de la experiencia de incubación, había un proceso de interpretación con los sacerdotes especializados. Ellos te ayudaban a descifrar los símbolos de tu visión, te explicaban las instrucciones divinas que habías recibido y te daban un plan de acción específico para implementar las soluciones sugeridas. Era como tener una sesión de terapia post-sueño, donde procesabas la experiencia y convertías las visiones en pasos prácticos. Los sacerdotes tenían años de experiencia interpretando este tipo de comunicaciones divinas y sabían cómo traducir simbolismo onírico en consejos prácticos para la vida real. El Serapeum y otros centros de incubación también funcionaban como redes sociales antiguas. Las personas que venían a consultas a menudo se conocían entre sí, compartían sus experiencias y formaban comunidades de apoyo. Era como un grupo de Facebook para personas que buscaban orientación divina, pero con reuniones presenciales en templos sagrados. Algunos visitantes se volvían tan devotos de la práctica que regresaban regularmente, desarrollando relaciones casi personales con las deidades que consultaban. Era como tener un terapeuta divino de cabecera que conocía tu historia personal y podía proporcionar consejos consistentes a lo largo del tiempo.
Esta práctica de incubación de sueños eventualmente se extendió más allá de Egipto e influenció culturas posteriores, especialmente en Grecia y Roma, donde templos dedicados a Asclepio, el dios griego de la medicina, ofrecían servicios similares. Era como exportar tecnología espiritual que luego se adaptaba a diferentes panteones y culturas. Sección X. El lado oscuro. Las pesadillas. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de todos los aspectos hermosos y místicos del sueño egipcio, pero es hora de abordar el elefante en la habitación, o mejor dicho, el demonio en el dormitorio. Porque sí, los antiguos egipcios también tenían pesadillas, y créeme que sus pesadillas eran mucho más aterradoras que soñar que llegas a clases en ropa interior. Para los egipcios, las pesadillas no eran simplemente el resultado de haber comido demasiado queso antes de dormir o de haber visto algo perturbador durante el día. Oh no, las pesadillas eran ataques espirituales reales, declaraciones de guerra del reino de las tinieblas y básicamente el equivalente nocturno de que tu alma fuera asaltada por fuerzas malévolas. Imagínate despertar en medio de la noche, no solo asustado, sino genuinamente convencido de que acabas de sobrevivir a un combate épico contra demonios que literalmente estaban tratando de devorar tu alma. Para los egipcios, esto no era paranoia, era una evaluación precisa de lo que había sucedido durante su viaje nocturno por el Duat. Las causas sobrenaturales de las pesadillas eran variadas y todas igualmente aterradoras. Primero estaban los demonios del inframundo, que eran básicamente como trolls de internet, pero con poderes sobrenaturales y una agenda malévola mucho más seria que simplemente arruinar tu día en redes sociales. Estos demonios se especializaban en atormentar a las almas durante su viaje nocturno. Era como tener un grupo de acosadores cósmicos que esperaban que tu Ba se separara de tu cuerpo para comenzar su campaña de terror. Algunos demonios eran generalistas del caos, que simplemente querían causar miedo y confusión. Otros eran especialistas que se enfocaban en tipos específicos de terror. Demonios que causaban sueños sobre ahogarse, otros que se especializaban en persecuciones interminables, y algunos que aparentemente habían inventado el concepto de caer al vacío infinitamente. Luego estaban los espíritus vengativos, que eran básicamente ex-personas que habían muerto con asuntos pendientes y decidieron que la mejor forma de resolverlos era atormentar a los vivos durante sus horas más vulnerables. Era como tener a tu ex más tóxico, pero con acceso a poderes sobrenaturales y sin las limitaciones de estar físicamente muerto. Estos espíritus vengativos a menudo tenían razones específicas para sus ataques nocturnos. Tal vez habías ofendido a alguien que luego murió sin perdonarte. Tal vez tu familia había dañado a otra familia y los muertos buscaban justicia póstuma. O tal vez simplemente habías tenido la mala suerte de mudarte a una casa donde alguien había muerto de forma violenta o injusta. Era como vivir en una telenovela sobrenatural donde los conflictos del pasado seguían manifestándose en el presente, pero en vez de confrontaciones dramáticas en la plaza del pueblo, tenías batallas épicas en dimensiones paralelas mientras dormías. Y luego estaba la magia negra, que era como si alguien hubiera decidido usar el equivalente antiguo del cyberbullying, pero con consecuencias que se extendían a múltiples planos de existencia. Los hechiceros malévolos podían enviar pesadillas específicamente diseñadas para atormentar a sus enemigos, debilitar su fuerza espiritual o incluso causar enfermedades físicas a través del daño psicológico. Era como recibir un virus informático, pero en tu alma. Estos ataques mágicos podían ser increíblemente sofisticados, diseñados para explotar miedos específicos de la víctima o para atacar aspectos particulares de su vida. Un comerciante podía recibir pesadillas sobre bancarrota y ruina financiera. Un padre podía ser atormentado con visiones de daño a sus hijos. Era guerra psicológica elevada a nivel sobrenatural. Pero no todas las pesadillas tenían orígenes tan dramáticamente sobrenaturales. Los egipcios también habían identificado causas terrenas que se manifestaban como terror nocturno. Era como tener un manual de autodiagnóstico para distinguir entre mi alma está siendo atacada por fuerzas cósmicas malévolas y estoy estresado por problemas completamente humanos. El miedo a la muerte era una fuente común de pesadillas, lo cual tiene sentido considerando que cada noche tu alma literalmente practicaba para el gran viaje final. Era como tener ansiedad anticipatoria sobre el examen final más importante de tu existencia. Algunas personas desarrollaban pesadillas recurrentes sobre fallar en su juicio final ante Osiris, sobre perderse en el Duat o sobre ser devoradas por los monstruos del inframundo. Las enfermedades también se manifestaban frecuentemente como pesadillas.
Los egipcios habían notado que las personas que estaban desarrollando enfermedades físicas a menudo comenzaban a tener sueños perturbadores antes de que aparecieran los síntomas corporales. Era como si el alma detectara problemas antes que el cuerpo y tratara de enviar advertencias a través de la experiencia onírica. Era un sistema de alerta temprana bastante sofisticado. Tu subconsciente actuaba como un escáner médico primitivo que podía detectar desequilibrios antes de que se volvieran evidentes físicamente. Una pesadilla recurrente sobre serpientes podía indicar que necesitabas prestar atención a tu digestión. Sueños sobre asfixia podían sugerir problemas respiratorios incipientes. La pobreza y la inseguridad económica también generaban su propio conjunto de pesadillas específicas. Los egipcios que luchaban financieramente a menudo soñaban con hambrunas, con el Nilo secándose o con sus casas siendo destruidas. Era como si la ansiedad económica se tradujera en terror cósmico, donde toda la estructura de la civilización egipcia colapsaba. Pero los egipcios no eran víctimas pasivas de estas fuerzas nocturnas malévolas. Habían desarrollado un arsenal impresionante de protección contra pesadillas que haría que los modernos atrapasueños parecieran juguetes de niños. Los amuletos eran la primera línea de defensa. El ojo de Horus era el más popular. Este símbolo no solo protegía contra el mal de ojo durante el día, sino que también creaba un escudo protector alrededor del alma durante su viaje nocturno. Era como tener un chaleco antibalas espiritual que funcionaba 24/7. El escarabajo sagrado era otro favorito, especialmente porque simbolizaba renacimiento y transformación. Llevar un amuleto de escarabajo era como tener un recordatorio constante de que incluso si enfrentabas muerte simbólica en tus pesadillas, tenías el poder de renacer y emerger más fuerte. Era como tener un botón de reset espiritual disponible en todo momento. Los conjuros antipesadillas eran igual de sofisticados. Estas no eran simples oraciones, eran fórmulas mágicas específicas que se recitaban antes de dormir para crear barreras protectoras alrededor del alma. Era como programar un antivirus espiritual que escaneaba y eliminaba amenazas mientras dormías. Algunos conjuros eran generales, diseñados para protección amplia contra cualquier tipo de ataque nocturno. Otros eran súper específicos, dirigidos contra tipos particulares de demonios o situaciones problemáticas. Era como tener un arsenal de software de seguridad especializado para diferentes tipos de amenazas sobrenaturales. Las familias también desarrollaban rituales grupales de protección. Antes de acostarse, se reunían para recitar conjuros colectivos, crear círculos de protección alrededor de sus dormitorios y asegurarse de que cada miembro de la familia tuviera los amuletos apropiados. Era como tener un protocolo de seguridad familiar para defenderse contra ataques espirituales coordinados. Esta comprensión sofisticada de las pesadillas muestra que los egipcios no veían el sueño como un tiempo de vulnerabilidad pasiva, sino como un campo de batalla activo donde la alma necesitaba estar preparada para defenderse. Era guerra espiritual y ellos estaban equipados para ganar. Sección 18. El sueño eterno. La muerte como el gran viaje final. La analogía fundamental. Muy bien. Hemos llegado al momento más profundo y hermoso de toda nuestra exploración, la conexión entre el sueño diario y esa gran aventura final que todos tendremos que emprender algún día. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final de la historia, era simplemente la versión extendida, definitiva y sin botón de despertar del viaje que habían estado practicando cada noche de sus vidas. Imagínate que cada noche, durante décadas, has estado ensayando para la obra teatral más importante de tu existencia. Has practicado tu papel, conoces a los personajes, estás familiarizado con el escenario y has desarrollado todas las habilidades necesarias para navegar la historia. La muerte, para los egipcios, era simplemente la noche del estreno de esa obra. La analogía fundamental era hermosa en su simplicidad. Si cada noche tu Ba podía separarse de tu cuerpo, viajar por el Duat, enfrentar desafíos, interactuar con dioses y demonios y luego regresar sano y salvo al amanecer, entonces la muerte era simplemente el mismo proceso, pero sin el viaje de regreso programado. Era como la diferencia entre un viaje de negocios y emigrar permanentemente a otro país. El proceso de viaje es el mismo. Empacas, vas al aeropuerto, abordas el avión, navegas por un territorio desconocido, pero la duración y las expectativas son completamente diferentes. El cuerpo momificado era visto como el cuerpo dormido, esperando el despertar final, pero este no era un sueño ordinario, era el sueño más profundo posible,
que requería preservación especial para asegurar que cuando llegara el momento de la resurrección final, el cuerpo estuviera en condiciones de reunirse con el alma. Era como poner tu cuerpo en modo hibernación avanzada. Los egipcios entendían que si el alma iba a hacer un viaje extraordinariamente largo por el Duat, necesitaba tener la garantía de que su hogar físico estaría esperándola en perfectas condiciones cuando llegara el momento de la resurrección final. El sarcófago no era simplemente un ataúd elegante, era una réplica exacta de la barca solar de Ra. ¿Recuerdan cómo Ra navegaba cada noche por el inframundo en su barca sagrada? Bueno, los egipcios diseñaron los sarcófagos para que funcionaran como la nave personal de cada individuo para su propio viaje por el Duat. Era como tener tu propio vehículo espacial personalizado para el viaje más épico de tu existencia. El sarcófago no era una prisión, era una nave de exploración diseñada específicamente para navegar las aguas místicas del más allá. Cada decoración, cada jeroglífico, cada símbolo tallado en la superficie funcionaba como equipo de navegación espiritual. Los sarcófagos más elaborados tenían mapas del Duat grabados en sus superficies interiores, como tener un GPS incorporado para el inframundo. Tenían conjuros de protección escritos en las paredes, como tener escudos defensivos programados. Tenían imágenes de dioses protectores, como tener un equipo de seguridad personal asignado permanentemente. Era ingeniería espiritual de la más alta calidad. Cada sarcófago era una maravilla tecnológica diseñada para un propósito específico: garantizar que el alma del difunto pudiera navegar exitosamente por el más allá y eventualmente lograr la resurrección. Pero aquí viene la parte realmente hermosa. El despertar no era solo individual. Los egipcios creían en un despertar cósmico colectivo, donde todos los justos que habían completado exitosamente su viaje por el Duat se reunirían en una nueva forma de existencia. Era como imaginar que después de que todos hayan completado individualmente el videojuego más complejo jamás creado, se abriría un modo multijugador masivo donde todos los que habían ganado podrían interactuar en un reino perfeccionado. No era solo vida después de la muerte, era vida después de la muerte mejorada, versión 2.0. Esta resurrección no era simplemente volver a la vida anterior, era el evolucionar a una forma de existencia superior donde el alma había sido purificada y fortalecida por su viaje a través del Duat. Era como graduar de la universidad cósmica con un título avanzado en existencia espiritual. Los egipcios imaginaban que en esta forma resurrectada tendrías acceso a poderes y conocimientos que no tenías durante tu vida mortal. Podrías comunicarte directamente con los dioses, entender los secretos del universo y existir en un estado de felicidad y conocimiento perfecto. Era como finalmente conseguir acceso de administrador al sistema operativo del cosmos. Durante la vida mortal, había sido un usuario regular con permisos limitados. Después de la resurrección, tendrías acceso completo a todas las funciones avanzadas de la existencia. Pero esta resurrección no era automática. Era el premio por haber navegado exitosamente el viaje nocturno final. Era como completar el último nivel del juego más difícil jamás diseñado. Requería todas las habilidades que habías desarrollado durante años de práctica nocturna: coraje para enfrentar demonios, sabiduría para navegar desafíos complejos, pureza espiritual para interactuar con dioses y determinación para no rendirse cuando el viaje se volviera difícil. Cada noche que habías dormido y despertado exitosamente había sido un entrenamiento para este momento final. Cada pesadilla que habías superado había fortalecido tu alma para los desafíos del Duat. Cada sueño profético que habías recibido había expandido tu comprensión de lo divino. Era como un programa de entrenamiento que duraba toda la vida, donde cada experiencia nocturna contribuía a tu preparación para la misión final. Los egipcios no veían la vida y la muerte como eventos separados, veían la existencia como un continuum donde la vida mortal era la fase de entrenamiento y la muerte era la fase de implementación. Esta perspectiva transformaba completamente la forma en que enfrentaban tanto el sueño como la muerte. El sueño no era tiempo perdido, era tiempo de entrenamiento activo. La muerte no era el final, era la graduación. Era una cosmovisión que convertía cada aspecto de la existencia en preparación para algo infinitamente grandioso. Y quizás lo más hermoso de todo esto era que no tenías que enfrentar este viaje solo. Durante toda tu vida habías estado construyendo relaciones con dioses protectores, fortaleciendo lazos familiares que trascendían la muerte y desarrollando habilidades espirituales que te servirían en el más allá. Era como tener un equipo de apoyo cósmico que te había estado preparando durante décadas para el momento más importante de tu existencia. Cuando finalmente llegara el momento del gran viaje final, no serías un turista perdido en territorio extraño,
Serías un viajero experimentado regresando a casa. Sección 12. La preservación del vaso sagrado. La momificación. El proceso como ritual. Ahora que entendemos que el cuerpo era básicamente el vehículo de lujo que el alma necesitaría para su eventual regreso triunfal, es momento de hablar del proceso de preservación más sofisticado de la historia antigua, la momificación. Y créeme, esto hace que los tratamientos de spa más caros de la actualidad parezcan una rutina básica de cuidado personal. La momificación no era simplemente una técnica de conservación, era un ritual espiritual de 70 días que transformaba el cuerpo físico en una obra maestra de ingeniería espiritual. Era como convertir tu iPhone en un iPhone Pro Max, pero en versión cuerpo humano y con garantía de eternidad incluida. El propósito fundamental era crear el ancla perfecta para el Ba, alma, y el hogar ideal para el Ka, fuerza vital. Imagínate que tu alma es como un viajero experimentado que va a hacer un viaje súper largo, pero quiere tener la seguridad absoluta de que cuando regrese, su casa estará exactamente como la dejó, sin daños por humedad, sin problemas estructurales y lista para habitarla nuevamente. El proceso comenzaba inmediatamente después de la muerte, porque los egipcios sabían que el tiempo era crítico. Era como una carrera contra el reloj, pero en vez de salvar el mundo en 24 horas, estaban salvando un alma para la eternidad. Los sacerdotes especializados, llamados parashistés, eran básicamente los cirujanos plásticos de la eternidad. La primera fase era la deshidratación, que sonaba tan glamurosa como suena. El cuerpo se cubría completamente con natrón, una sal natural del desierto, que funcionaba como el deshumidificador más poderoso jamás descubierto. Durante 40 días, el natrón extraía toda la humedad del cuerpo, convirtiéndolo en una versión preservada de sí mismo. Era como poner el cuerpo en arroz gigante, pero mucho más efectivo y con propósitos espirituales. El natrón no solo preservaba, también purificaba. Los egipcios creían que este proceso eliminaba todas las impurezas físicas y espirituales que el cuerpo había acumulado durante la vida. Mientras el cuerpo se deshidrataba, los órganos internos recibían tratamiento VIP por separado. El corazón se quedaba en el cuerpo porque era considerado el centro de la inteligencia y las emociones, básicamente el disco duro del alma. Pero el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado eran cuidadosamente removidos, preservados individualmente y colocados en los famosos vasos canopos. Estos vasos no eran simples contenedores, eran residencias de lujo para órganos, cada uno protegido por una deidad específica. Era como tener un sistema de seguridad bancaria para tus órganos vitales, donde cada pieza importante tenía su propia caja zafate divine. El cerebro, curiosamente, era descartado. Los egipcios pensaban que era solo un órgano de relleno sin función importante. Era como botar la tarjeta de garantía pensando que no la necesitarías. Siglos después, cuando descubrimos que el cerebro es bastante importante, probablemente más de un egipcio momificado pensó, bueno, eso fue una metida de pata épica. Después de la deshidratación venía la fase de embalaje, que era básicamente como envolver el regalo más importante de la historia. Pero esto no era papel de regalo ordinario. Eran vendas de lino impregnadas con resinas especiales, aceites sagrados y fórmulas mágicas que convertían cada capa en una barrera protectora adicional. El proceso de vendaje tomaba semanas y requería habilidades que combinaban cirugía, arte y ritual religioso. Era como si un cirujano plástico, un artista renacentista y un sacerdote tibetano hubieran colaborado para crear el procedimiento de preservación definitivo. Entre las capas de venda se colocaban cientos de amuletos específicos, cada uno en una posición anatómica precisa y con un propósito mágico particular. Era como crear un traje de armadura espiritual donde cada pieza proporcionaba protección específica contra diferentes tipos de amenazas del más allá. Los amuletos no se colocaban al azar. Había un manual específico que detallaba exactamente dónde debía ir cada símbolo protector. Era como seguir las instrucciones de IKEA, pero para ensamblar un cuerpo inmortal. Y si te equivocabas, las consecuencias duraban para toda la eternidad. Todo este proceso era acompañado por rituales constantes, oraciones específicas para cada fase, y ceremonias que aseguraban que el alma del difunto estuviera siendo guiada apropiadamente durante esta transformación. Era como tener a un DJ espiritual poniendo la música perfecta para cada momento del procedimiento. La fase final era la decoración de la momia con una máscara funeraria que no era solo un retrato, era un rostro idealizado que representaba cómo el difunto aparecería en su forma resurrecta. Era como Photoshop antiguo, pero con propósitos espirituales y usando oro real en vez de filtros digitales. Las momias de los faraones recibían el tratamiento premium, máscaras de oro puro,
sarcófagos múltiples como muñecas rusas de lujo y cantidades absurdas de amuletos y tesoros. Era como la diferencia entre un vuelo comercial y un jet privado. Ambos te llevan al mismo destino, pero la experiencia es completamente diferente. Este proceso de momificación nos muestra que los egipcios habían desarrollado una comprensión sofisticada de la preservación que combinaba conocimiento práctico, habilidad artística y profundidad espiritual de una manera que no se ha igualado en ninguna otra cultura. Sección 13. El equipaje para la eternidad, amuletos y textos funerarios. Si la momificación era como preparar el vehículo perfecto para el viaje eterno, entonces los amuletos y textos funerarios eran como empacar la maleta más importante de la historia. Y déjame decirte que los egipcios no viajaban ligero cuando se trataba de equipaje espiritual. Imagínate que vas a hacer un viaje a un lugar donde nunca has estado, pero sabes que será desafiante, lleno de obstáculos, y que una vez que llegues no podrás regresar por más cosas que hayas olvidado. ¿Qué empacarías? Los egipcios habían pensado en todo, y su lista de equipaje era impresionante. El amuleto estrella, el MVP del equipaje funerario, era el escarabajo del corazón. Este pequeño objeto tenía una responsabilidad enorme: evitar que tu propio corazón testificara en tu contra durante el juicio final ante Osiris. Era como tener un abogado incorporado que se especializaba en mantener a tu corazón callado cuando pudiera meter la pata. ¿Por qué necesitabas silenciar a tu propio corazón? Bueno, durante el juicio de Osiris, tu corazón era pesado contra una pluma que representaba la verdad y la justicia. Si tu corazón era más pesado que la pluma, porque estaba cargado de culpa, maldad o malas decisiones, ibas directo al menú de Amit, una bestia devoradora de almas que era parte cocodrilo, parte león y parte hipopótamo. Básicamente, la máquina trituradora definitiva del más allá. El escarabajo del corazón tenía inscripciones específicas que básicamente le decían a tu corazón: oye, cuando llegue el momento del juicio, recuerda solo las cosas buenas que hicimos. No menciones esa vez que nos quedamos con el cambio extra del comerciante, o cuando dijimos que el pescado estaba fresco sabiendo que no lo estaba. Era como tener un editor personal para tus memorias que se aseguraba de que solo los momentos destacados llegaran al juez final. Luego teníamos el pilar Jet, que era básicamente el símbolo de mantente fuerte del antiguo Egipto. Este amuleto representaba la columna vertebral de Osiris y simbolizaba estabilidad, resistencia y la capacidad de levantarse después de haber sido derrotado. Era como llevar una foto motivacional que te recordaba que, sin importar qué tan difícil se pusieran las cosas en el Duat, tenías la fuerza interior para superarlo. El pilar Jet era especialmente importante porque el viaje por el más allá no era una caminata tranquila por el parque. Era un recorrido épico lleno de pruebas, demonios, puertas guardadas por entidades hostiles y desafíos que podían quebrar mentalmente a una alma no preparada. Llevar el pilar Jet era como tener un recordatorio constante de que había sido diseñado para la resurrección. El ojo de Horus era otro elemento esencial del kit de supervivencia funerario. Este símbolo proporcionaba protección general y salud, pero también funcionaba como una especie de GPS espiritual que te ayudaba a navegar por el inframundo sin perderte. Era como tener Google Maps, pero para dimensiones que no aparecen en aplicaciones regulares. El ojo de Horus tenía poderes específicos relacionados con la vista espiritual. Te permitía ver a través de ilusiones, identificar demonios disfrazados y encontrar el camino correcto cuando múltiples senderos se presentaban ante ti. Era como llevar lentes de contacto de realidad aumentada que revelaban información oculta sobre tu entorno espiritual. Pero el elemento más importante del equipaje funerario era el libro de los muertos, que no era realmente un libro en el sentido moderno, sino una colección personalizada de conjuros, mapas y fórmulas mágicas específicamente seleccionadas para las necesidades del difunto. Era como tener una guía de supervivencia personalizada escrita específicamente para ti por expertos que habían estudiado tu personalidad, tus debilidades y los tipos de desafíos que era más probable que enfrentaras en el más allá. No había dos libros de los muertos idénticos. Cada uno era como un manual de usuario único para el alma específica que lo llevaba. El libro de los muertos contenía mapas detallados del Duat, que mostraban rutas seguras, ubicaciones de puertas importantes y áreas que debían evitarse a toda costa. Era como tener Waze para el inframundo, pero con advertencias sobre demonios en vez de alertas de tráfico. También incluía conjuros específicos para diferentes situaciones que podrías enfrentar. ¿Necesitas convencer a un guardián demoníaco de que te deje pasar? Había un conjuro para eso. ¿Te encuentras perdido en un laberinto espiritual? Había una fórmula mágica para encontrar la salida. ¿Un dios menor te está dando problemas? Había palabras de poder específicas que podían resolver la situación. Era como llevar un phrasebook mágico que te permitía comunicarte efectivamente con cualquier entidad que pudieras encontrar durante tu viaje. Pero no eran conjuros genéricos. Eran fórmulas que habían sido probadas y refinadas durante siglos de uso práctico.
El libro también contenía fórmulas para la transformación, porque una vez que completaras exitosamente tu viaje por el Duat, necesitarías instrucciones sobre cómo evolucionar a tu nueva forma de existencia. Era como tener un manual de actualización que te enseñaba a usar todas las funciones avanzadas de tu alma recién mejorada. Algunos libros de los muertos incluían secciones sobre cómo interactuar con diferentes dioses, qué ofrendas eran apropiadas para cada deidad y cómo comportarse en la presencia divina. Era como tener un manual de etiqueta para situaciones sobrenaturales, porque aparentemente, incluso en el más allá, los modales importaban. Las familias más acomodadas a menudo incluían equipaje adicional, joyas específicas con poderes protectores, figuritas Shaktis que funcionaban como asistentes personales en el más allá e incluso comida y bebida preservadas para el viaje. Era como hacer las maletas para unas vacaciones que durarían para siempre, pero donde olvidar algo importante no era una inconveniencia menor, sino potencialmente una catástrofe eterna. Todo este equipaje funerario nos muestra que los egipcios habían desarrollado el sistema de preparación para la muerte más completo y detallado de la historia humana. No dejaban nada al azar cuando se trataba del viaje más importante que una persona podría hacer. Sección 14. Desmitificando las maldiciones. Muy bien, antes de cerrar nuestra exploración épica del sueño egipcio, tenemos que abordar el elefante momificado en la habitación, las famosas maldiciones de los faraones. Porque seamos honestos, probablemente la mitad de ustedes llegaron aquí esperando escuchar historias escalofriantes sobre arqueólogos que murieron misteriosamente después de perturbar tumbas antiguas. Pues bien, siento ser el aguafiestas aquí, pero las maldiciones de las momias, tal como las conocemos hoy, son básicamente el equivalente antiguo de fake news, fabricadas por periodistas sensacionalistas del siglo XX que necesitaban vender periódicos y aparentemente decidieron que la realidad histórica no era lo suficientemente emocionante. La maldición de Tutankamón es probablemente el ejemplo más famoso de esta fabricación mediática. Cuando Howard Carter descubrió la tumba del faraón niño en 1922, los medios de comunicación británicos se volvieron locos creando historias sobre muertes misteriosas, accidentes inexplicables y venganza sobrenatural. La realidad, Howard Carter, quien literalmente pasó años dentro de la tumba catalogando tesoros, vivió hasta los 64 años y murió de causas completamente naturales. Su benefactor, Lord Carnarvon, murió de una infección después de cortarse mientras se afeitaba. No exactamente la muerte dramática y sobrenatural que esperarías de una maldición faraónica. Era más como, hombre se corta afeitándose, desarrolla infección en época preantibióticos, muere. Una tragedia, pero no precisamente evidencia de fuerzas sobrenaturales. Pero los periodistas de la época no iban a dejar que hechos aburridos arruinaran una historia sensacionalista. Cada muerte que ocurría remotamente cerca del descubrimiento, sin importar cuán común o explicable fuera, se atribuía dramáticamente a la venganza del faraón. Era como culpar a Tutankamón cada vez que alguien en el Cairo se resfriaba. Las explicaciones científicas reales para las muertes asociadas con excavaciones arqueológicas son mucho menos místicas, pero infinitamente más fascinantes. Las tumbas antiguas son básicamente cápsulas del tiempo llenas de bacterias, hongos y microorganismos que han estado fermentando en condiciones perfectas durante milenios. Imagínate abrir un Tupperware que has olvidado en la parte trasera del refrigerador durante 6 meses, pero multiplica eso por 3000 años y añade el hecho de que el contenido incluya restos humanos momificados. No necesitas poderes sobrenaturales para explicar por qué esto podría ser peligroso para tu salud. Los hongos como Aspergillus niger y Aspergillus flavus son especialmente problemáticos. Estos pequeños organismos pueden causar infecciones respiratorias serias, especialmente en personas que ya tienen sistemas inmunológicos comprometidos o condiciones preexistentes. Era como inhalar un cóctel de patógenos que habían estado esperando pacientemente durante siglos para encontrar un nuevo huésped. Además, las condiciones de trabajo en las excavaciones de principios del siglo XX eran notoriamente peligrosas. No había máscaras de protección, ventilación adecuada o protocolos de seguridad. Los arqueólogos básicamente trabajaban en ambientes altamente tóxicos sin ningún tipo de protección, respirando polvo cargado de bacterias durante horas todos los días. Era como trabajar en una zona de riesgo biológico, usando ropa de calle y pensando que todo estaría bien porque es solo polvo antiguo. Spoiler alert, el polvo de 3000 años de antigüedad que contiene restos orgánicos no es solo polvo. También estaban las enfermedades endémicas de la región.
Egipto en los años 1920 tenía problemas con malaria, disentería, fiebre tifoidea y otras enfermedades que eran mucho más comunes entonces que ahora. Los excavadores europeos a menudo no tenían inmunidad natural contra estas enfermedades locales, así que se enfermaban con frecuencia. Pero la explicación más simple para muchas muertes misteriosas era estadística pura. Si sigues a cualquier grupo de personas durante varios años, algunas van a enfermar, algunas van a tener accidentes y algunas van a morir, porque eso es lo que les pasa a los humanos. No necesitas invocar fuerzas sobrenaturales para explicar la mortalidad humana normal. Era como argumentar que trabajar en una oficina moderna está maldito porque durante un periodo de 5 años, algunos empleados se enfermaron, uno tuvo un accidente de auto y uno murió de causas naturales. La correlación no implica causalidad. Es un concepto que aparentemente no existía en el periodismo de los años 1920. Ahora, ¿había advertencias reales en las tumbas egipcias? Absolutamente, pero estas no eran maldiciones sobrenaturales de activación automática. Eran advertencias muy prácticas y terrestres dirigidas contra saqueadores, similar a poner un señal de propiedad privada o se dispara a los intrusos en tu propiedad. Las inscripciones típicas decían cosas como que los cocodrilos devoren a quien perturbe esta tumba o que los dioses castiguen a quien viole este lugar sagrado. Pero estas eran amenazas psicológicas diseñadas para disuadir a ladrones supersticiosos, no activadores de maldiciones automáticas. Era como poner una calcomanía de un sistema de seguridad en tu ventana. No significa que realmente tengas un sistema de seguridad, pero esperas que los ladrones potenciales piensen 2 veces antes de intentar entrar. Los antiguos egipcios estaban jugando guerra psicológica contra saqueadores futuros. Las maldiciones reales invocaban la ira de los dioses, pero esta ira tenía que ser implementada a través de procesos naturales o justicia divina, no a través de venganza sobrenatural automática. Era como decir, espero que Dios te castigue por esto. Es una expresión de deseo, no un hechizo activado por movimiento. Además, la mayoría de estas advertencias estaban dirigidas específicamente contra el saqueo y la profanación, no contra excavación arqueológica respetuosa. Los egipcios habrían estado probablemente encantados de que académicos serios estudiaran sus tumbas y aprendieran sobre su cultura, especialmente si lo hacían con respeto y reverencia. Howard Carter y su equipo no eran saqueadores, eran académicos que documentaron meticulosamente cada descubrimiento, preservaron artefactos para generaciones futuras y trataron los restos humanos con respeto. Si algo, los antiguos egipcios probablemente habrían aprobado su trabajo. La persistencia del mito de maldiciones de momias nos dice más acerca de nuestras propias ansiedades modernas que sobre creencias egipcias reales. Vivimos en una época en la que hemos perdido mucho de nuestra conexión con lo sagrado, así que proyectamos nuestros miedos sobre culturas que tenían relaciones más complejas con lo divino. La verdadera maldición no viene de las momias, viene de malinterpretar y sensacionalizar culturas que desarrollaron algunas de las comprensiones más sofisticadas de espiritualidad, muerte y trascendencia en la historia humana. Los antiguos egipcios merecen ser recordados por sus logros reales, no por maldiciones de Hollywood. Conclusión: el legado de la noche egipcia. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje épico por las noches del antiguo Egipto. Y espero que después de todo esto veas tu almohada con ojos completamente diferentes. Porque lo que hemos explorado no es solo historia antigua curiosa, es una ventana hacia una forma completamente diferente de entender uno de los aspectos más universales de la experiencia humana: el sueño. Déjame hacer un resumen rápido de lo que acabamos de descubrir juntos, porque honestamente es alucinante la cantidad de sabiduría que estos antiguos egipcios habían desarrollado hace 4000 años. Primero, habían entendido que el sueño no era tiempo perdido o un periodo de inactividad. Para ellos, cada noche era un microcosmos del ciclo cósmico más importante del universo: muerte y renacimiento. Era como si hubieran descubierto que cada persona llevaba dentro de sí una versión personal del viaje de Ra por el inframundo. Esta comprensión transformaba completamente la experiencia de dormir. No te acostabas simplemente porque estabas cansado. Te preparabas para una aventura espiritual que podía influir en tu salud, tu futuro y tu desarrollo como ser humano. Era como convertir la rutina más mundana de la vida en la práctica espiritual más profunda. Segundo,
Habían desarrollado un enfoque holístico del bienestar nocturno que integraba aspectos físicos, psicológicos, espirituales, arquitectónicos y sociales de una manera que haría que los especialistas en sueño modernos se sintieran como principiantes. Tenían rituales de purificación que combinaban higiene física con limpieza espiritual. Habían diseñado arquitectura específicamente optimizada para crear el ambiente perfecto para el descanso. Tenían un sistema de protección divina personalizado. Habían desarrollado mobiliario ergonómico que funcionaba perfectamente para su clima y estilo de vida. Era como si hubieran tratado el sueño como el proyecto de ingeniería más importante de sus vidas, optimizando cada variable para crear la experiencia nocturna perfecta. Y lo más impresionante es que la mayoría de sus innovaciones eran sostenibles, naturales y funcionaban en armonía con su entorno en vez de contra él. Tercero, habían creado el sistema de interpretación de sueños más sofisticado de la historia premoderna. No solo creían que los sueños tenían significado, habían desarrollado metodologías específicas para descifrar ese significado, convertir visiones en consejos prácticos y usar experiencias oníricas como herramientas de navegación para la vida. El papiro Chester Beatty III no era solo superstición antigua, era el resultado de siglos de observación cuidadosa, documentación sistemática y refinamiento basado en resultados. Era ciencia empírica aplicada al mundo de los sueños. Cuarto, habían entendido algo que la psicología moderna está redescubriendo, que los sueños son una ventana crucial hacia nuestro bienestar físico y mental. Sus técnicas para identificar problemas de salud a través de patrones oníricos, su comprensión de cómo el estrés se manifiesta en pesadillas y sus métodos para usar sueños como terapia eran sorprendentemente avanzados. Pero quizás lo más importante de todo es que habían integrado la preparación para la muerte en la práctica diaria de la vida de una manera que era hermosa, significativa y psicológicamente saludable. En vez de negar o temer la mortalidad, habían convertido cada noche en una oportunidad para practicar para la transición final. Esto no era mórbido o deprimente, era profundamente esperanzador. Si podías hacer el viaje nocturno exitosamente durante décadas, tenías todas las habilidades necesarias para el viaje final. La muerte no era lo desconocido a terpor, era territorio familiar que habías estado explorando toda tu vida. Este legado egipcio no se quedó en Egipto. Sus prácticas de incubación de sueños influyeron directamente en los templos de curación griegos dedicados a Asclepio. Sus técnicas de interpretación de sueños se extendieron por todo el Mediterráneo. Sus comprensiones sobre la conexión entre sueños y salud eventualmente contribuyeron al desarrollo de lo que ahora llamamos medicina psicosomática. Incluso hoy, cuando visitas a un especialista en sueño moderno, muchas de sus recomendaciones, ambiente oscuro y silencioso, temperatura fresca, rutinas de relajación presueño, evitar estimulantes antes de acostarse, son básicamente versiones actualizadas de prácticas que los egipcios habían perfeccionado milenios antes. Pero más allá de las técnicas específicas, los egipcios nos dejaron algo aún más valioso. Una invitación a reconsiderar el sueño no como tiempo perdido, sino como espacio potencial para lo sagrado y el autoconocimiento. En nuestro mundo moderno, donde a menudo tratamos el sueño como una inconveniencia necesaria que interfiere con la productividad, donde muchas personas toman pastillas para dormir sin cuestionar por qué tienen problemas para descansar, donde los sueños se descartan como solo productos aleatorios del cerebro, la sabiduría egipcia ofrece una perspectiva radicalmente diferente. ¿Qué pasaría si empezáramos a tratar nuestras rutinas nocturnas con la misma reverencia que los egipcios? Si viéramos nuestros dormitorios como espacios sagrados que merecen cuidado e intención. Si prestáramos más atención a nuestros sueños como fuentes potenciales de insight sobre nuestro bienestar físico y emocional. No estoy sugiriendo que empecemos a dormir en reposacabezas de madera o que construyamos altares domésticos, aunque si quieres intentarlo no te voy a detener. Pero tal vez podríamos adoptar algo de la actitud egipcia hacia el sueño como un tiempo sagrado que merece preparación, respeto y atención consciente.
Tal vez podríamos crear nuestros propios rituales de transición que nos ayuden a pasar de modo día a modo noche. Tal vez podríamos diseñar nuestros espacios de sueño con más intención. Tal vez podríamos prestar más atención a nuestros sueños como información valiosa sobre nuestro estado interno. Y tal vez, podríamos adoptar algo de la perspectiva egipcia sobre la muerte, no como el final aterrador de todo, sino como la siguiente fase de una aventura que hemos estado practicando cada noche de nuestras vidas. Los antiguos egipcios nos han dejado un regalo increíble, la comprensión de que el sueño puede ser mucho más que un periodo de inconsciencia. Puede ser un espacio de sanación, crecimiento, conexión espiritual y preparación para los mayores misterios de la existencia. Entonces, esta noche, cuando te acuestes a dormir, recuerda que estás participando en una tradición que se extiende hasta los albores de la civilización. No solo estás descansando, estás embarcándote en un viaje que millones de almas han hecho antes que tú y millones harán después. Que tengas sueños dignos de los faraones y que despiertes renovado como Ra emergiendo victorioso del Duat. Porque después de todo, todos somos viajeros nocturnos en la gran aventura cósmica del sueño. Dulces sueños exploradores del pasado y que la sabiduría de los antiguos egipcios guíe sus propias aventuras nocturnas.